son los trastornos visuales más frecuentes en la infancia? Mira, Maribel, me encanta la pregunta de los trastornos visuales, porque trastornos pueden englobar muchas cosas. Debo hacer una nota aquí, porque en oftalmología nosotros hablamos de lo que se llaman los defectos refractivos y no lo tratamos como si fueran enfermedades, sino como tal, como defectos refractivos, o sea, que vienen dados por la forma del ojo o de la córnea, en este caso el niño, y dependiendo de eso, pues el niño puede ser hipermétrope, puede ser miope o puede tener astigmatismo, no siendo esto una enfermedad per se, sino un trastorno que se corrige con el uso de espejuelos, de anteojos. Entonces, dentro de esos trastornos, pues el más frecuente evidentemente en los niños es la hipermetropía. Pero si hablamos de trastornos y englobamos ahí las enfermedades también, pues tenemos que hablar de las conjuntivitis. Las conjuntivitis, que son de muchas etiologías, son muy frecuentes en este grupo etario. Sobre todo las epidémicas, o sea, las conjuntivitis virales, que tú sabes que por el mismo hecho de los niños utilizar tanto sus manos y estar tan al contacto uno de otro, se transmite de una manera que da mucho trabajo parar el brote, además de que cada año es más agresivo el brote de conjuntivitis viral, pero también las conjuntivitis neonatales, o sea, que lo manejamos casi siempre el pediatra y el oftalmólogo, y la conjuntivitis de tipo alérgica. Después, la parte de, por ejemplo, la motilidad ocular, o sea, el movimiento ocular, pues la parte del estrabismo es muy frecuente también en este grupo etario. Pero dentro de estrabismo se engloba una gran gama de tipos de estrabismo, o sea, de desviación de los ojos, para decirlo con un lenguaje que lo entienda tu público. Desviación de los ojos también es una de las patologías que encontramos frecuentemente en este grupo de edad. Y de todas estas patologías, Natalia, ¿qué me puedes decir? ¿Cuáles son las que con mayor frecuencia meritan llegar a una cirugía para poder corregir este trastorno? Pues evidentemente que en este grupo de edad son los niños, es el estrabismo. El estrabismo el que amerita cirugía con más frecuencia es el estrabismo congénito, o sea, el que el niño nace con él y se mantiene luego de los 6 meses de edad. Entonces ya a partir de los 6 meses de edad se considera que se puede operar a un niño con estrabismo si es de tipo congénito y no tiene agregado otras cosas. Porque hay estrabismos que se corrigen solamente con el uso de espejuelos o combinado, cirugía y espejuelos. O sea, depende del tipo de estrabismo, pero eso es una de las condiciones que con más frecuencia, si hablamos de frecuencia, necesitan cirugía. Menos frecuente, pero que con una importancia y un impacto mucho mayor en lo que es la salud visual, son las cataratas congénitas y el glaucoma congénito, y ni hablar de algunas tumoraciones que aparecen en esos grupos de edad, pero gracias a Dios no son patologías tan frecuentes. Ya yéndonos un poco más a lo que serían los problemas de refracción, que los vemos con tanta frecuencia en nuestros niños, y a mí como mamá me preocupa mucho el caso de que a veces nos descuidamos y no se hacen las evaluaciones correspondientes, sobre todo cuando no notamos nada que nos llame la atención. Claro. Si un niño no tiene estrabismo, entendemos que no tiene nada a nivel de sus ojitos. Sin embargo, yo mamá que estoy en mi casa, ¿cómo yo puedo detectar cuáles son aquellas señales que me pueden hacer sospechar que mi hijo o mi hija tiene un trastorno en su visión, en su refracción? Ok, mira, lo primero que yo debo decir, y con esto tal vez tranquiliza a muchas madres, es que a veces no hay ninguna señal. A veces no hay ninguna señal. ¿Por qué? Por dos cosas importantes. La visión binocular. O sea, ningún niño hace esto, sino que usa sus dos ojos al mismo tiempo. Entonces muchas veces los defectos refractivos aparecen de una manera asimétrica. O sea, un ojo perfecto y otro ojo con un defecto refractivo. Una condición muy peligrosa, porque esa etapa visual, esa etapa de los primeros años es la etapa del desarrollo visual, pero el niño no se da cuenta porque nunca se ha tapado el ojito, su ojito bueno. Entonces, eso es una de las condiciones en la que puede ser que nadie se dé cuenta, el niño tiene una condición importante. También puede suceder que en los primeros años de vida, hablamos de 2, 3, 4 años, el niño acomode
acomoda ese defecto refractivo, porque para que yo siempre le explico a mis pacientes, para que entiendan lo de acomodar, la acomodación es lo que el ser humano pierde cuando llega a los 40 años. Llegaste a los 40 años, perdiste la acomodación, por eso todo el mundo se le alarga el brazo y comienza porque perdió la acomodación. Y lo perdiste a los 40 años, pero cuando tienes 2, 3 años, lo tienes en un 100%. Y tú puedes tener la capacidad, el niño puede tener la capacidad de acomodar todo aquel defecto refractivo y entonces no dar señales de nada. Pero aparte de esos casos, siempre que el niño necesariamente se tenga que pegar a la televisión, al libro, que frunce el ceño para poder tener una buena distancia, para focalizar las cosas, sean grandes o sean pequeñas. Los problemas de aprendizaje, los problemas de lectoescritura, o sea, por ejemplo, antes de tú diagnosticar a un niño con dislexia, tú tienes que hacerle un examen oftalmológico primero, porque tú tienes que saber si el niño está viendo o no está viendo. O sea, todos esos detallitos pueden hacer sospechar que el niño tiene un defecto refractivo o de otro tipo y que debe ser chequeado. Pero como te digo, o sea, a veces no es nada, o sea, no dan ninguna señal. Nosotros tenemos pacientes que fortuitamente traen a la hermana porque la hermana tiene un problemita y la otra sale con el problema, o sea que nosotros como padres no nos podemos quedar tan tranquilos diciendo, no, él ve bien, yo no veo que se acerca a la televisión, yo no veo que haga ningún esfuerzo, no tiene nada. Esto realmente no es lo cierto. No es la realidad radica en que cualquier niño, aunque no tenga ningún tipo de manifestación, puede llegar a tener un trastorno en su visión, claro, un defecto en su visión. Y a partir de qué edad nosotros debemos llevar a esa primera consulta para evaluar a nuestro niño, aunque no le estemos encontrando nada que nos llame la atención. ¿Cuál sería la edad ideal? Mira, si yo te hablo por lo que dicen los libros te dicen que ya a los 4 años, sobre todo la escuela americana, que ya lo que dice es, ya a los 4 años el niño debe tener su primer examen oftalmológico hecho. Pero es que esto no quiere decir que tú no lo puedas hacer a los 1, a los 2 o a los 3. O sea, yo he cambiado esa tendencia o eso que aprendimos en la universidad por muchas razones. Primero, porque los niños son más estimulados ahora.